Gracias, presidente. Señorías, señor Naranjo, buenos días. La solicitud de esta comparecencia, como su propio título indica, tiene por objeto que nos explique clarito en Román Paladino a cuántos trabajadores ha afectado, de qué forma, bajo qué procedimiento y en qué fecha se han llevado a cabo, o mejor dicho, se están llevando a cabo las anunciadas subrogaciones del personal de los servicios informativos de las islas no capitalinas y de sus delegaciones insulares. A ser posible, le pido que nos informe si finalmente se ha producido la subrogación de la totalidad del personal asociado a este servicio, que parece que no, y si el ya subrogado ha pasado a formar parte de la plantilla de la Radiotelevisión Canaria, que imagino que igualmente, como ha ocurrido en la anterior ocasión, a través de la Mercantil Televisión Canaria S.A., en las mismas condiciones de sus compañeros, y si no ha sido así, si no ha sido en las mismas condiciones, explíquemelo porque no ha sido posible. Yo le repito para que tenga oportunidad de apuntarlo todo bien, de qué forma, bajo qué procedimiento, si han sido subrogados la totalidad, si sí, si no, y en caso de que no, ¿por qué no? Y si se encuentran bajo las mismas condiciones laborales de sus compañeros, igualmente, si sí, si no, y en caso de que no sea así, ¿por qué no? Entiendo que, y mi información parte de lo publicado al respecto en diferentes medios de comunicación, ya que es la única información con la que cuento, y por eso le ruego me corrija si me equivoco en alguno de los hechos que les pongo, pues entiendo que se había producido en el momento de la publicación de estas noticias dos tipos de subrogaciones. Tenemos, en primer lugar, la asociada al servicio de informativos en las delegaciones comarcales norte y sur de la isla de Tenerife y servicios informativos en la delegación comarcal del sur de la isla de Gran Canaria, afectando a los trabajadores de la productora Pantalla Canaria, al tiempo además que se anunciaba la futura subrogación en función del vencimiento de los contratos del servicio de transporte externo de servicios ENG de la Televisión Pública Canaria en las islas de Tenerife y de Gran Canaria, que lo realiza la productora audiovisual Siete Mares y que vencería, por los datos que tengo, a finales del mes de marzo, así como también las subrogaciones de los trabajadores del servicio de informativo de las delegaciones insulares de las islas no capitalinas, con sus correspondientes productoras insulares y con vencimiento, si las cuentas no me fallan, para principios del próximo mes de junio. Pues de este servicio yo le ruego que nos explique el número de trabajadores incorporados por cada uno de los servicios, si estos se han incorporado tal y como la nota de prensa indica al vencimiento de los contratos, y finalmente que nos explique cómo se está llevando a cabo el servicio en la actualidad, ya que se ha subrogado un personal, pero entiendo que ese personal necesita de instalaciones y de medios técnicos para desarrollar su labor. Yo le repito otra vez para que lo tenga clarito, cómo se está ejecutando en la actualidad dicho servicio y cómo está previsto que se ejecute dicho servicio conforme se vayan subrogando los trabajadores. En segundo lugar, la información publicada o las informaciones publicadas hablan de la subrogación de 12 trabajadores de las unidades móviles, 12 trabajadores de diferentes islas, 4 en Tenerife, 3 en Gran Canaria y 1 por cada una de las islas no capitalinas. Entiendo que eso se refiere al personal que se contrata para prestar el servicio de explotación y de mantenimiento de una flota de 7 unidades móviles de enlaces por satélite. Y ya que como solo he podido encontrar respecto a ese servicio la información referida a la contratación que se realizó mediante procedimiento abierto en trámite ordinario en el año 2009 y del que resultó adjudicaria la empresa Lavinia, ruego que me confirme si es efectivamente este servicio del que hablan cuando se refieren al de unidades móviles, si se han subrogado la totalidad de los trabajadores o no, por quién se venía prestando el servicio o, lo que es lo mismo, de qué empresa se han subrogado los trabajadores y bajo qué modalidad de contratación se venía prestando dicho servicio, puesto que el contrato del 2009 era por 4 años más 2 de prórroga, con lo que entiendo que finalizó al principio del 15.
Creo, señor Naranjo, que lo que le solicito en esta comparecencia es sencillo de responder y claramente se corresponde con el título bajo el cual ha sido presentada esta solicitud de comparecencia, por lo que espero que tenga bien contestar a lo que le pregunto. Yo sí que le pido, por favor, que no vuelva a escudarse en que no se corresponde a lo preguntado o cualquiera de las excusas que nos ha dado en varias ocasiones para no dar explicaciones a lo que está obligado en sede parlamentaria. De usted depende que esta comparecencia dure más tiempo o menos del necesario. Gracias. Gracias, señora González. Recibimos ahora la exposición oral del administrador único de Radio Televisión Canaria, don José Carlos Naranjo, por espacio de 10 minutos. Adelante, señor Naranjo. Ay, perdón. Gracias. Señor presidente, señoría, buenos días. Como ustedes saben, la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, modificada el pasado mes de diciembre por el Parlamento de Canarias, establece en su segundo punto que, finalizados los contratos relativos a los servicios informativos de Televisión Canaria, el personal que a fecha 1 de noviembre de 2018 estuviera prestando servicios en el marco de dichos contratos será subrogado por la Sociedad Mercantil Televisión Pública, Sociedad Anónima, conforme a los principios generales de la función pública y hasta que se defina el modelo de gestión de los servicios de informativos por el mandato marco. Con esta disposición se plasmó la preocupación de sus señorías por el desarrollo de las acciones de las delegaciones de las islas no capitalinas, así como en las comarcas del norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, y sobre todo por su personal. Es por ello que siempre les he informado al respecto en mis comparecencias, pero aprovecharé esta oportunidad para exponer cómo se ha avanzado en la encomienda realizada por esta Cámara. Como saben, para cumplir con el mandato del mantenimiento de los puestos de trabajo y del sector audiovisual, se tomaron dos importantes decisiones. La primera, subrogar al personal de la empresa que gestionaba hasta el pasado 30 de junio los servicios informativos de la Televisión Canaria. Dicha decisión está amparada por sendos informes jurídicos de dos prestigiosos despachos de abogados, informes que ustedes conocen, dado que se remitieron a esta Cámara en su momento. Pero la singularidad de nuestro territorio nos exigía mucho más. La prestación de los servicios informativos en las islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, así como en las comarcas del norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, eran prestados por empresas subcontratadas por la anterior gestora del contrato de los servicios informativos, por lo que los trabajadores que prestan servicios en dichas empresas no podían ser subrogados por Televisión Canaria, ya que no existía relación contractual alguna con ella. Sin embargo, nuestra prioridad siempre ha sido prestar este servicio público esencial en todas las islas, y esto no es posible sin las delegaciones. A día de hoy puedo decirles que todos los trabajadores mantienen sus puestos de trabajo, lo cual es el objetivo principal fijado en la exposición de motivos de la ley. Repasando los antecedentes, el pasado 1 de julio se suscribió un contrato menor con cada una de las empresas que venían prestando el citado servicio para la anterior adjudicataria de los servicios informativos. Como medida excepcional y urgente, y hasta tanto no se formalizaran los nuevos contratos, los nuevos contratos para cuya adjudicación inicialmente se utilizó el procedimiento abierto simplificado y posteriormente el procedimiento ordinario. El procedimiento abierto simplificado permitió adjudicar los contratos cumpliendo los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación en el periodo de tiempo de tramitación más corto posible, lo que nos permitía el margen necesario para la tramitación del abierto ordinario. La diferencia en la duración de los contratos entre las islas no capitalinas y las comarcales de las capitalinas obedeció a que por un valor igual o inferior a 100.000 euros podía prestarse servicio durante 3 meses en el primer caso y 5 meses en el segundo.
Asimismo, y con respecto a estos contratos, me gustaría puntualizar que en lo que a la valoración de oferta se refiere, esta se realizó tanto en el caso del procedimiento abierto simplificado como en el del ordinario, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. Además, se introdujeron, entre otros, los criterios de valoración, criterios sociales y como criterios referidos al cumplimiento de los convenios colectivos o de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el servicio, con lo que se han logrado las mejoras de las condiciones salariales y laborales. Además, debo insistir en que uno de los elementos fundamentales para la determinación del presupuesto base de licitación es el coste salarial de los trabajadores que venían prestando el servicio al anterior adjudicatario. Así, a fin de asegurar la permanencia en el empleo y dar la máxima estabilidad laboral, se incluyeron en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigieron cada una de las contrataciones una cláusula de subrogación y, como ya he indicado, un ligero incremento presupuestario con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Pues bien, como saben, la modificación de la Ley 13/2014 se publicó el pasado 31 de diciembre de 2018, entrando en vigor al día siguiente, es decir, el 1 de enero de este año. Los contratos de prestación de los servicios informativos de las delegaciones de las comarcas norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria vencían el 12 de enero. El equipo de administración de Televisión Pública Canaria se puso rápidamente en marcha para cumplimentar todos los trámites de la subrogación del personal, evitando así la realización de un nuevo contrato privado y ejecutar de manera inmediata las instrucciones marcadas por la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014. Así, Televisión Pública Canaria cerró el pasado 13 de enero la subrogación de un total de 13 personas correspondientes a las comarcales norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria. En concreto, 7 trabajadores en Tenerife y 6 trabajadores en Gran Canaria. En el caso de las Islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, los contratos de prestación de servicios informativos se formalizaron el pasado 1 de diciembre, antes de la aprobación definitiva de la modificación de la Ley 13/2014 por esta Cámara el día 20 de diciembre, por un periodo de 6 meses. Por lo tanto, estos contratos vencen el próximo 31 de mayo, momento en el que se subrogará todo el personal tal y como exige la ley. Los datos de la subrogación, los datos concretos de esta subrogación, se los comunico, son en el servicio de informativos en la Isla del Hierro, 9 trabajadores. En los servicios informativos en la Isla de La Gomera, 9 trabajadores. En los servicios informativos de la Isla de La Palma, 9 trabajadores. En los de Fuerteventura, 8 trabajadores. Y en los de Lanzarote, 8 trabajadores. Además, el 31 de marzo de este año también se procederá a la subrogación de un total de 22 trabajadores, 11 de Tenerife y 11 de Gran Canaria, que actualmente están vinculados al contrato de la GNG en las Islas Capitalinas. Como pueden observar, estamos trabajando para cumplir con el mandato de esta Cámara con la mejor diligencia posible y con, debo insistir en ello, escasos recursos estructurales en el área de administración y gestión que complican enormemente nuestra labor. Sin embargo, seguimos avanzando con paso firme para lograr proporcionar a todos los canarios el mejor servicio posible y con todas las garantías. Muchas gracias. Con respecto a las DSNG, se subrogaron el día 12 de enero también, contrato que vencía el 31 de diciembre y contrato que se prorrogó por 15 días para que nos permitiera poder subrogar al personal que estaba adscrito a esa contrata. ¿Cómo la subrogación pudo ser posible el día 11 de enero del año 2019? Ese día venció el contrato de la DSNG,
Ya, gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Naranjo. Gracias, presidente. Efectivamente, señor Naranjo, el pasado 20 de diciembre del año 18 fue aprobado por unanimidad de este Parlamento la iniciativa de subrogar a los trabajadores que prestan los servicios informativos en las islas no capitalinas y en las delegaciones norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, dando respuesta así a las demandas planteadas por los propios trabajadores, por sus representantes sindicales e incluso hasta por los propios compañeros de profesión. Y sí, efectivamente fue aprobada, y repito, por unanimidad de la Cámara dicha subrogación, y tras la propuesta de tal acuerdo, que fue del Grupo Parlamentario Podemos, lo que nos quedaba por saber era el procedimiento por el cual se iba a dar cumplimiento a ese mandato. Y obviamente esos datos los conozco, entre otras cosas, porque yo fui designada por mi grupo parlamentario como portavoz, tanto en ponencia como comisión, en las que se llevó a cabo esta negociación. Así que, al conocer perfectamente el acuerdo, lo que me tocaba y lo que me interesaba era preguntar por su cumplimiento. Y por ello pretendía que con las preguntas que le hice en mi primera intervención, que me diera respuesta y de esa forma poder ejercer la función de control que me corresponde como miembro de esta comisión de control, se llama así, de Radio Televisión Canaria. La función que nos corresponde a los diputados, que es preguntar y fiscalizar su actividad, y la suya como administrador único de la televisión, pues responder, o lo que es lo mismo, dar cumplimiento a lo que se le instruye. No solo le pregunté por si se había procedido o no a la subrogación, que parto de la base que la información que se ha publicado es cierta, y obviamente, tal como le dije en la primera, esperaba que el resto de los subrogados se hiciera en marzo y en mayo, que era cuando vencían, perdón, en principio de junio, que era cuando vencían los contratos, pero de lo que no me ha contado nada es qué es lo que ha hecho con los medios materiales y con las instalaciones, en tanto en cuanto entiendo que no se trata de subrogar a un personal exclusivamente, sino además de subrogarlo, de que estén trabajando en alguna parte. Entonces, esa parte es la que no conozco y no nos ha dicho nada. Usted ve, yo lo que sí veo es que una vez más insiste en no facilitar pues esa labor de fiscalización de su gestión, lo que de todas maneras ya, sinceramente, se ha convertido en marca de la casa, de los gestores de la radiotelevisión. Usted y los anteriores, todos propuestos de coalición, porque, o sea, a través del gobierno, a través del grupo, porque tanto monta tanto. Insisto, no sé nada de la contratación de los medios técnicos como del alquiler de los arrendamientos, y con su actitud de no decirme nada al respecto, pero de que están subrogados, eso lo tengo medianamente claro y creo que lo teníamos todos, pues a mí es que no me deja otra opción que pensar que, al igual que los que le precedieron en ese sillón, pues no responde, no porque no lo sepa, no porque no tenga la información o no porque no lo haya entendido, sino bien al contrario. Y a los hechos me remito, no es la primera vez que no me contesta lo que le pregunto, no responde a eso porque sigue empeñado, pues no sé por qué razón, en ocultar la información. Pues tenía tiempo de habernos contado o de haberme contestado todo lo que le pregunté en la primera intervención. Y a pesar de lo sencillo de las preguntas planteadas, como no me ha contestado, pues seguimos, por ejemplo, sin conocer el procedimiento por el cual se ha llevado a cabo la subrogación de las unidades, de los trabajadores de las unidades móviles de las 7 islas, y sobre todo, ese contrato venció, o sea, fue un contrato del 2009, de 4 años, que venció el 10, 11, 12, el 13, con una prórroga de 2, que venció al principio del 15. Explíqueme usted, porque desde luego publicado no existe nada, qué es lo que pasó desde el 15 hasta que usted entró, cómo estaban contratadas esas unidades móviles, y después de que usted entró hasta el día de hoy, o hasta el día 31 de diciembre, más la prórroga, cómo las ha contratado. Seguimos sin conocer, porque no nos lo ha explicado, cómo se está llevando a cabo el servicio en la actualidad, ya que se ha subrogado el personal, pero insisto, este personal necesita instalaciones y medios técnicos para desarrollar su labor, y de eso no sabemos nada.
Señor Naranjo, cuando se realizó la subrogación del personal de la empresa prestadora de los servicios informativos en aquel momento, Videoreport Canarias, como bien conoce, porque lo negoció usted, se procedió al rescate del servicio y, rescatado el servicio, la empresa pública Televisión Canaria asumió dicho personal mediante la subrogación. Se firmaron los correspondientes contratos de alquiler de equipos e instalaciones porque, a pesar del rescate, lo cierto es que la Radiotelevisión Pública Canaria no contaba con los medios para prestarlo. Pero ahora, en este momento, con estas nuevas subrogaciones, desconocemos, porque no tenemos la información, insisto, y porque cuando lo preguntamos tampoco me responde, si se han rescatado los servicios de los que se ha subrogado el personal. Si se ha rescatado, pero uno a uno. ¿A qué coste? ¿Con qué criterio? ¿Con qué informe? Otro ejemplo del caso de las subrogaciones asociadas al servicio de las comarcas norte y sur de la isla de Tenerife y la comarca sur de Gran Canaria, obviamente, por la premura entre la aprobación de la iniciativa parlamentaria, que fue el día 20, entró en vigor el día 1 de enero, y el vencimiento de los contratos, entiendo que no hubo tiempo para preparar ninguna licitación de los arrendamientos de los locales. Entiendo que lo habrá hecho de forma directa. Lo que me gustaría saber por qué plazo, porque tendrá que establecer un procedimiento abierto para el contrato en el futuro, en 3 meses, que es lo más que necesita para hacer un procedimiento abierto. Y tampoco es que consta la publicación ninguna sobre contratos menores que expliquen si se suscribieron este tipo de contratos para solventar de forma individual la necesidad de los medios técnicos para la prestación de estos servicios. No constan publicados en la plataforma de contratación del Estado, a pesar de que existentemente le hemos recordado que es una obligación legal, y así de hecho aparecen en todas las consejerías del Gobierno de Canarias, incluida la Consejería de Hacienda, de la que depende el ente público. Tampoco constan publicados en la web de la Radiotelevisión, donde no se actualiza la información de los contratos menores desde septiembre del año 18, a pesar que, como bien sabe usted, es obligada a mantenerla actualizada cada trimestre. Y en cualquier caso, señor Naranjo, los diputados y diputadas le preguntamos, yo le pregunto y usted no responde. Explíquenos, por favor, señor Naranjo, cómo es posible que cuenten con medios para realizar sus funciones cada mes los trabajadores, porque no veo de qué forma se puede haber amparado esa contratación, salvo que simplemente haya optado por contratarlo directamente todo a la misma empresa que lo venía haciendo. Dígame si eso es lo que está haciendo. Tampoco veo licitación alguna para solventar en marzo o en mayo, según toque, las próximas subrogaciones del personal, y entiendo que en ese momento el rescate de los servicios. Espero que luego no pretenda decir que ha sido un procedimiento urgente, porque ha tenido pocos meses, porque no es cierto, tiene meses para ir preparando esa licitación en condiciones. Y yo le insisto, no se trata de servicios que solo pueden prestar las empresas que hasta el momento lo venían prestando, son equipos que pueden suministrar otras productoras del sector. Y llegados a este punto, en nuestra opinión, yo entiendo que esto no es más que un suma y sigue en la opacidad, en la falta de transparencia de su gestión. Y yo mucho me temo, señoría, que hoy nos vamos a ir de aquí sin saber exactamente las condiciones del nuevo personal subrogado, ni de los servicios rescatados o no, porque de eso no nos ha contado nada. Ustedes se empeñan en decirnos, porque ya lo ha dicho varias veces en comisión, que en los nuevos pliegos ha incluido, aparte de la cláusula social, pues la obligación de exigir el cumplimiento de los convenios colectivos. Y eso, señor Naranjo, no es un logro suyo, se lo exige la Ley de Contratos del Sector Público. También nos vamos a ir de aquí sin tener noticia de la negociación de los nuevos convenios colectivos, porque usted entiende que no tiene competencia para ello, aunque sí entiende que tiene competencia para adjudicar un contrato de 22 millones de euros para el transporte de la señal de los medios públicos. También nos vamos a ir de aquí sin tener noticias sobre el procedimiento para la creación de la relación de puestos de trabajo de la Mercantil Televisión Canaria, pero, insisto, para otras cosas, al parecer, sí que tiene competencia, o por lo menos eso dice usted. Y lo que, si me permite, es más grave, es que, a pesar de contar en los informes de la Audiencia de Cuentas que usted mismo presentó al Pleno de ese órgano para su aprobación, que todo el personal de la Radio Televisión Pública Canaria y de sus sociedades mercantiles, repito, todo,
debe contratarse mediante un procedimiento que garantice los principios de mérito, capacidad, concurrencia y publicidad, usted ha tenido a bien no ya cesar a los que indebidamente habían sido contratados por el señor Negrín, como por ejemplo la señora Daida Rodríguez, no. Usted ha contratado también en las mismas condiciones al señor Dasguani y en su momento al señor Mela. Y ahora encima con una sentencia sobre la mesa que ya expone negro sobre blanco lo que usted mismo decía en la audiencia de cuentas. Y lejos de enmendar el error, ha decidido continuar en su empeño de mantener a los cargos tanto al señor Dasguani como a la señora Daida y a otros tantos cargos directivos que deberían renovarse. Por último, decirle, señor Naranjo, que yo le pido encarecidamente, y lo haré hasta el último momento, que no siga eludiendo su obligación de facilitar información a los miembros de esta comisión. Y además, sí le digo, yo es que ya queda poco de esta legislatura, pero si usted sigue insistiendo en eludirlo, pues como hay mecanismo para solventarlo, desde luego desde mi grupo parlamentario vamos a solicitar que se pongan en marcha. Gracias, señora González.